Daniel Scioli. Hola Daniel, buenas tardes, bienvenido. Hola Oscar, muchas gracias. ¿Cómo estás? A todos. Muy bien. ¿Bien? Bien, bueno, una enorme repercusión tuvo la última charla que tuvimos telefónica, vos desde el Congreso, yo aquí en el estudio, donde algunos medios levantaron y dijeron que directamente había largado tu precandidatura. En primer lugar, eso me parece bien. Que tiene que ver con la expectativa que siento que tiene la gente de buscar otro camino, buscar una alternativa. Y en eso yo siento una enorme responsabilidad a partir del resultado del 2015. Todo lo que había planteado en su momento, desde aquel histórico debate que lo sintetizó en cuanto que había dos maneras de resolver los problemas pendientes. Una era la agenda del ajuste, otra era el desarrollo a 3 años vista. El gobierno, ya podemos hacer una evaluación profunda y a la luz de los resultados es obvio que estamos ya de cuenta regresiva al próximo proceso electoral, que es necesario, hace también a mi responsabilidad, a mi compromiso, fijar posiciones claras, no desde el punto de vista aspiracional. Que la gente necesita que alguien sea claro en este país. Bueno, por eso a Macron le están pidiendo la renuncia al pueblo de París por haberles mentido. Sí, por haber llevado adelante, creo, un ajuste, la gota de agua. Hay cuestiones que son las que desbordan la paciencia de la gente. Yo creo que acá yo percibí a partir de abril, cuando fue el último aumento de tarifas, que fue lo que a la gente le desordenó su presupuesto familiar, a las empresas la sacó de competencia, la presión tributaria, la tasa de interés. Es decir, esto está en los 10 puntos que he planteado con toda claridad, que de mi punto de vista debe ser el compromiso para la etapa que se viene, es decir, la recuperación del salario, un gran acuerdo social entre empresarios. Sí, porque eso ya no lo hace una persona solo, no lo arregla una persona sola. Hace falta. Por eso vengo reclamando, Daniel, y vos me conocés, en la unión del peronismo, de alguna manera, sea quien sea el candidato, no importa, pero un peronismo unido, si no, no va a haber posibilidades. Y sí, en Argentina y en el mundo están mirando con atención a ver la capacidad que tiene el peronismo de hacer su reorganización, de hacer también autocrítica. Pues sé que a mí, en esta etapa de mi vida, hay 2 deportes que me apasionan. Uno es el futsal y el otro es el ajedrez. Casualmente estuve en Rosario y también estuvo exponiendo en la provincia de Córdoba una personalidad mundial que es Leoncho García, que es un español, que este diario El País, que habla de las virtudes del ajedrez. Y hay una que a mí me atrajo mucho cuando dijo, el ajedrez tiene la capacidad que cuando uno pierde una partida, vos volvés a reconstruir la partida y te fijás en qué te equivocaste, podés aprender de los errores, podés planificar, te promueve una disciplina. En la tercera edad, por ejemplo, dicen que una partida de ajedrez, un crucigrama por día y un baile por semana ayuda a alejarte. Sí, pero déjame que te interrumpa un segundo. Yo leí declaraciones de Leoncho García que me parece que está bien para Europa, porque no se le puede enseñar ajedrez, porque dice que aprender ajedrez perfecciona el aprendizaje de las matemáticas y no sé cuántas más. Y es verdad. En la escuela, y es verdad. Pero es muy difícil enseñarle ajedrez a un chico que tiene hambre. Y tenemos 48% de chicos en estado de pobreza según la UNICEF. Cuando tenemos un país con la posibilidad de producir para 600 millones de habitantes en el mundo alimentos y vamos camino a una cosecha récord, es obvio que algo estábamos fallando. Y ahí es donde hay que poner el esfuerzo. Yo lo planteé en su momento también. Argentina no puede depender de los vaivenes internacionales, los precios de los commodities, sino que tiene que darle sustentabilidad a su producción interna, a su mercado. Por eso habíamos creado nuevas universidades, habíamos recuperado las escuelas técnicas, las escuelas agrarias, para producir alimentos y priorizar la asistencia de esos alimentos a los sectores más vulnerables, hacerlos accesibles. El país necesita energía accesible y alimentos también accesibles, que hace al costo de una familia y de todo el aparato productivo. En estos días se recuerda mucho cuestiones que yo había adelantado. Y ahora también quiero adelantar otra. Te la voy a sintetizar. Tenemos que estar muy atentos a las inestabilidades internacionales. Sí, claro. Porque estamos mirando un mundo que ya no existe más. Obvio. Estados Unidos protege su industria. Obvio. China protege su industria. Canadá protege su industria. Francia. Macron acaba de dar un discurso que después me gustaría retomar el tema de la autocrítica. Y quiero que haga la autocrítica. Sí, sí, ninguna duda. Porque Macron salió en la televisión francesa y hizo una autocrítica feroz de los primeros 18 meses, pidió un aumento salarial de 100 euros, le pide a los empresarios que paguen un bono extra a fin de año, pero empezó hablando de él, empezó hablando de la autocrítica.
Está muy bien, uno no puede poner la culpa en la gente, la gente no me entendió, la gente no comprendió. No, la gente tiene razón. 12 millones te entendieron. 12 millones te entendieron. Sí, bueno, y yo lo que no te entendieron... Hoy mi compromiso más que nunca con los que me acompañaron y también con los desencantados de Cambiemos. Sí, sí. Porque tenemos que entender que... Y los radicales enojados. Obvio, hay gente que fue en busca de un cambio, porque decían que a partir de lo que habíamos avanzado íbamos a estar mejor, que eso se lo iban a cuidar, y después las cosas que estaban mal se iban a corregir. Bueno, hoy evidentemente no quiero describir realidades obvias, sino quiero traer un poco la voz de la esperanza de alguien responsable que tiene la capacidad verdadera de unir y de rescatar, estamos a 35 años de la democracia, de cada gobierno lo mejor, porque no puede ser volver a empezar siempre. Entonces acá, una vez por todas, hay que tener la capacidad, y ese es mi compromiso, de rescatar de cada gobierno lo mejor, y después ir adaptándolo a los nuevos tiempos de Argentina y del mundo. Seguramente puse mucho énfasis en advertir lo que se podía venir si Cambiemos era gobierno, y no de la misma manera desplegué la propuesta, el camino, lo que nos proponíamos hacer, que hubo distintos ámbitos donde hice referencia a eso. O por ahí la gente también tenía dudas sobre la autonomía o independencia que iba a tener en mi gobierno. Me parece que pasa por ahí. Pasa por ahí, son una serie de factores. Pensá que perdimos solamente por un punto y pico. Sí, un punto y medio, Claro. Después hubo un tema puntual en la provincia de Córdoba, porque los desencuentros que hubo con el entonces gobierno nacional, y se lo dije al gobernador Schiaretti hace poco, y se lo dije al pueblo cordobés a través de los medios, que yo entendía que habían ido a votar enojados por situaciones que se habían generado. Seguramente también aquella histórica pelea con el campo también generó un rechazo de ese sector tan importante para la economía argentina. Una interna en la provincia de Buenos Aires que, lejos de potenciar a los candidatos, generó divisiones que a la larga después no sumaron. Es decir, yo soy partidario de las internas para ordenar las candidaturas. De hecho, primero, mi primer paso en la política fue una interna abierta y simultánea, en aquel momento en el año 97 contra Miguel Ángel Toma, y el día después, bueno, estuvimos juntos para poder avanzar sobre los sectores independientes, etcétera. En este caso no ocurrió. No haber ido al primer debate seguramente también fue un error. Pero te interrumpo porque vamos punto por punto. Me decís, la gente dudaba de la autonomía que yo podía llegar a tener, y eso tiene que ver con desprenderte o no desprenderte de la imagen de Cristina Fernández de Kirchner. Pero más allá de eso, a ver, vamos a los hechos concretos, porque no es un comentario que una percepción contra otra que pueda haber. Siempre mi gobierno los ejercí en plena autonomía. De hecho, el gobierno de la provincia de Buenos Aires, todos mis colaboradores los elegí yo, las políticas las implementé yo. Lo mismo el gabinete que había anunciado a nivel nacional. No había pero no elegiste al vicepresidente. De interferencia. Bueno, esa parte no, pero tampoco quiero cargar las tintas ahí. Eso fue fruto de la charla que habíamos tenido en su momento con Cristina, ¿cierto? Pero eso ya pasó. Y es importante hablar de este presente y del futuro, porque... No, pero le saco el tema, porque hasta ahora es Macri o Cristina, Cristina o Macri, y me parece que la gente necesita otra alternativa, y quizás necesita escuchar. Yo no elegí al vicepresidente, me lo puso Cristina, porque yo doy fe de que vos le dijiste: poneme a un gobernador cualquiera, me va a ayudar, y ella dijo no. Bueno, ella pensó que en su momento lo mejor era Zanini para cerrar todo el arco del votante, digamos, kirchnerista más duro. Yo en su momento también había pensado en un gobernador o en un joven también con experiencia. Las cosas se dieron así, puse lo mejor de mí, la gente me puso lo mejor de ella, que es su voto de confianza. Sostengo las ideas en el tiempo, y eso me genera que hoy siento una reivindicación que también se da desde mi gestión en la provincia, porque mucho también En una nota hace años en C5N, cuando yo seguía postdata, te pregunté si no era tiempo de ser un poco más desobediente, ¿verdad? Lo que pasa es que uno tiene la carga de la responsabilidad. Pero una cosa es ser responsable y otra cosa es ser obediente. A ver, las históricas peleas. Firmeza es el que se la banca las cosas, no el que reacciona intempestivamente y pone en vilo a 18 millones de habitantes que yo gobernaba,
y influía en su vida, las decisiones que yo pueda tomar y si los desencuentros que podía generar con el entonces gobierno nacional. Trataba de buscar la mejor complementación y que la gente pudiera estar mejor. De hecho, hoy me lo reconocen, dice Daniel, vos nunca nos dejaste los salarios por debajo de la inflación, vos nos cuidabas el mostrador de nuestras ventas, vos te ocupabas que podamos llenar la heladera, te preocupabas que estemos en nuestras vacaciones merecidas bien, en la costa, supervisadas personalmente, todo. Los industriales recuerdan mi compromiso que tenía desde el Banco Provincia en apoyarlos con créditos orientados a las pequeñas y medianas empresas, microcréditos, microemprendedores, mamás que no habían podido cumplir el sueño de traer su primer bebé al mundo, recuerdan la ley de utilización gratuita asistida. Todo esto se vio convalidado por las 5 elecciones que yo gané en la provincia de Buenos Aires, cuando muchas veces alguno cuestiona si fui el mejor gobernador o el peor gobernador. Habló la gente, habló a través de las urnas. Y la primera vez, negro, te pueden votar porque te dan un crédito, bueno, a ver cómo gobierna pero la segunda vez en mi reelección fui el gobernador más votado en la historia de la Argentina. Y luego, las 3 elecciones presidenciales las gané también, aún con la actual gobernadora que ya había sido electa, lo cual significa que había un reconocimiento, significa que estaba todo bien, que no había problema pendiente en la provincia. Sí, es una provincia grande como un país y siempre hay cosas para mejorar, y a buena hora el que viene lo puede hacer mejor, pero tampoco descalificar o desacreditar de esa manera no es justo. ¿Tuviste el apoyo que necesitabas del peronismo real o no? Sí, a ver... digo, peronismo, Cámpora, la Cámpora estaba en contra. Bueno, ahí mismo la Cámpora no te quería. Hicieron una autocrítica ellos mismos, salió un comentario en su momento de un dirigente de la Cámpora, como también salió del que era viceministro de Economía en aquel momento, que dijo que me hacían la vida imposible. Pero bueno, a ver, ¿qué me enseñó la Escuela de Vida del Deporte? A tener tenacidad, a bancármela, a tener perseverancia. ¿Qué me enseñó? Los dolores y el sufrimiento. A eso, a resistir. Sí, pero yo aprendí con la vida, soy mayor que vos, y aprendí con la vida que uno debe decir lo que le pasa en el momento y no 5 años o 3 años después. Entiendo, cuando no vos no fuiste presidente porque no saliste en su momento y decís, señores, la Cámpora me está rompiendo la pelota. Sí, o el peronismo no me está dando la mano que me tiene que dar, la ayuda que me tiene que dar. Bueno, pero hacer ese tipo de comentarios en este momento no contribuiría a mi visión y lo que necesita el país. Yo creo que el país necesitaba eso en ese momento. La gente sabe, la gente escuchó mi silencio, la gente es muy inteligente, la gente me escuchaba cuando hablaba y me escuchaba cuando no hablaba, y a veces se escuchan más los silencios o se interpretan más los gestos, o una foto puede valer más que 1000 palabras, pero eso ya pasó y seguramente no puede haber autocrítica, pero estamos haciendo autocrítica, también autocrítica puede haber de otros dirigentes que posiblemente no se hayan comprometido y no hayan entendido y no haber, pero no era por mí o por ellos, era por el país, porque pasamos de un extremo al otro, de las tarifas congeladas a aumentarla al 1600%, y en el medio había un camino intermedio. Pasamos de un país industrial a un país que vuelve a importar lo que habíamos empezado a fabricar acá. Pasamos de un país de la mayor inclusión universitaria a chicos que en estos momentos tienen una profunda preocupación del primer empleo. Pasamos de una clase media que era que había recuperado posiciones por la dinámica que tenía la pequeña y mediano comerciante industria, a una clase media que se le ha desordenado la vida, su presupuesto, que baja las persianas, que no puede bancarse más las tarifas, los servicios que le llegan, o el costo de la prepaga o la tasa de interés de un banco. Pasamos de un sistema financiero que estaba al servicio de la producción y el trabajo a un sistema financiero que no te deja dormir porque no sabes mañana cómo vas a cubrir el banco, negro. Estas son las cosas que yo digo, bueno, se podían haber evitado, no tengo duda, en una presidencia mía. Pues también el gobierno dice, era esto o Venezuela. Argentina es Argentina, ni esto ni Venezuela. ¿Qué tiene que ver? Y comparé de qué manera yo había llevado adelante mi agenda de trabajo en cada una de las responsabilidades. Porque si hay algo que también destaco de este gobierno, nobleza obliga, hay que tener grandeza, la integración con el mundo. Sí, pero el mundo que está mirando Mauricio Macri, bueno, pero no existe más, no existe más ese mundo. Estados Unidos protege su propia industria, China protege su industria y sus cereales, en la soja, Francia le dijo 2 veces que no. En enero en París le dijo no va a haber unión, no va a haber convenio entre la Unión Europea y el Mercosur. Olvídese. A los países. Viene al G20 y le dice lo mismo, dicen no.
Mirá lo que está Francia hoy. Estados Unidos protege su país. China protege su país. Estamos mirando un mundo que no existe más, Daniel. Te doy mi posición. Sí. A ese mundo que tanto dice que nos quiere ayudar, yo le diría, no nos presten más, cómprennos lo que nosotros estamos en condiciones de producir, porque eso es trabajo, esos son dólares genuinos. No podemos pensar que seguir endeudándonos nos va a llevar a un bienestar, nos va a condicionar cada vez más, porque cada país está cuidando, y como vos bien decís, lo están demostrando, porque a la hora de la verdad, sí, cuidan a sus trabajadores, su industria y su gente. Obvio. Desde Trump en Estados Pero Unidos. nosotros suponemos que el mundo está pensando todo el día en cómo salvar a la Argentina, y no es así. No, ninguna. Por eso Estados Unidos vino, firmó un convenio Canadá, Estados Unidos, México, y ya está. Van a hacer una represa, una refinería de 8.000 millones de dólares en México en este momento, a raíz del convenio que firmó Trump entre Canadá, él y México. Eso es lo que vino a hacer, no vino a salvarnos. Ninguna duda. Nadie, no piensan en nosotros. Tenemos que pensar. Porque somos incumplidores, no tenemos palabra. Bueno, pero te doy el camino. Cuando yo hablo de otro camino, te estoy explicando cuál es. El mercado interno, cuidar nuestra industria, que es cuidar nuestra soberanía, cuidar precisamente que el salario no se quede. Preguntar a la gente en la radio, bueno, vos te sigues. Sí, no, hablo todo el día con la gente. ¿Cómo está la gente? ¿Cómo va a la gente a esta fiesta? Podría.